se habla de que fue el mejor estudiante en el 2016 de su grupo. ¿Qué ha dicho el FBI en cuanto a las investigaciones? ¿Qué es lo que se tiene hasta ahora, el móvil del por qué tal vez se cometió este crimen tan atroz? Bueno, yo esperaría a que la Fiscalía en el pliego acusatorio establezca cuál es el foco central de su investigación. Es el trazo digital que esta persona ha dejado con unos asuntos de salud. Él había sido operado por una gravedad en la espalda, una lesión en la espalda, y había tenido problemas de salud durante un largo periodo en su vida, incluyendo desde su niñez, y se había quejado en algunas ocasiones de la falta de cobertura o lo difícil que era para las personas conseguir algunos tratamientos a través de las aseguradoras. Así que parece que este joven, lo que se cree hasta ahora, estuvo expuesto a ese tipo de ideología y que eso probablemente lo haya llevado a cometer este crimen atroz. Nos vamos a ir con Ruskin, que está allá en los Estados Unidos, y vamos a estar analizando todo lo que está aconteciendo en el ámbito internacional. Yo creo que sí, bueno, que es el momento. De hecho, vimos como ya se anunció ayer el apresamiento del hombre acusado del asesinato del farmacéutico. CEO de una de las compañías aseguradoras en el sector de la salud más grande de los Estados Unidos, y entonces eso ha generado toda una conmoción, y de ese tema vamos a conversar con Ruskin. Tenemos a Ruskin, ¿verdad? Estamos haciendo la conexión con Ruskin. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, gracias. Un placer saludarles a ustedes y todo su público. Muy buenos días. Nos tenía abandonado, Ruskin. Bueno, la faena. Complicado. Sí, sabemos que tienes una agenda bastante cargada allá. Ruskin, este tema del asesinato de Brian Thompson. Señor Brian Thompson, que era CEO de una de las compañías aseguradoras en el sector de la salud más importante de los Estados Unidos, ha generado toda una conmoción. Ya fue apresado el principal sospechoso en un pueblito de Pensilvania, si mal no recuerdo. ¿Cuál es la información que tú tienes? ¿Cómo están digiriendo en Estados Unidos este tema? ¿Cómo lo están manejando? ¿Cuál es el estremecimiento que esto ha producido en el sector salud, sobre todo? Mira, obviamente, digamos, cuando un crimen como este, atroz, ocurre, y sobre todo en una ciudad como Nueva York, pues hay una gran atención del público, debido a que usualmente las personas que tienen el tipo de trabajo que tenía la persona fallecida, el señor Thompson, no están expuestos a que crímenes así le ocurran, y más aún perder la vida a las 6 y tanto de la mañana fuera de su hotel en la ciudad de Nueva York. Para que ustedes tengan una idea, quiero darle unos datos, porque yo sé que se han tejido muchas teorías acerca del sospechoso que fue apresado en el día de ayer, como usted dice, en Pensilvania. Y a veces esas teorías son parte de una gran imaginación del público y parte de la misma, buscándole una razón a unos hechos tan lamentables. Cualquier pérdida de una vida humana es un hecho lamentable, no porque se trate de una persona que tenía un alto nivel corporativo como parte de su trabajo. Cualquier hecho delictivo que termine con la vida de una persona es un hecho lamentable. Pero para que ustedes tengan una idea, miren, las ciudades de Estados Unidos grandes, como es el caso de Nueva York, son ciudades altamente vigiladas, hiper vigiladas. Hay unos rankings que se tienen, uno los puede encontrar de forma coloquial en internet, pero en realidad las autoridades digamos que tratan de que este tipo de cosas el ciudadano de a pie no les preste mucha atención para que pueda desarrollar su vida y sus actividades diarias de la manera más libre posible. Pero hay un ranking de cuántas cámaras de seguridad
por milla cuadrada existen en ciudades como esta. En Estados Unidos ostenta el primer lugar de cámaras de seguridad que usted se va a encontrar por milla cuadrada. El primer lugar lo ostenta Washington, D.C., que tiene 35,000 cámaras de seguridad privadas. Cámaras de seguridad privadas, eso no es contando las que tienen las fuerzas del orden público, como cámaras de vigilancia de la policía o del tránsito, o las cámaras que están en los vehículos del gobierno. En Washington, D.C. hay 35,000 cámaras privadas para apenas 61 millas cuadradas que tiene la ciudad de Washington, D.C., lo que hace que haya 573 cámaras por cada milla cuadrada. Cada milla cuadrada que usted transita en la ciudad de Washington, D.C., usted está expuesto a 573 cámaras privadas, sin saber el número exacto de las públicas que se le adiciona a esas 573. En el caso de Nueva York, donde ocurren los hechos, hay 70,000 cámaras privadas en 300 millas cuadradas, lo que hace que haya 336 cámaras por cada milla cuadrada que usted camina en Nueva York. 236 cámaras por cada milla cuadrada que usted transita en Nueva York. Por eso, ustedes vieron que al principio de la investigación habían estas imágenes que la policía fue dándole al público sobre dónde iban ubicando la imagen del sospechoso. Y usted veía que eran cámaras hasta de un taxi que tomó, cámaras del hostel donde se quedó. El hostel es como un pequeño hotel de bajo costo. Esta persona, con, digamos, el romanticismo inadecuado que se le da a este tipo de crimen, empieza a tener un romanticismo de que, bueno, el crimen perfecto, no lo han podido agarrar, lo planificó bien. En realidad no. En realidad esto es una persona que comete un acto delictivo atroz, le quita la vida a una persona y trata por algunos medios simples de evadir las autoridades sin darse cuenta, que yo creo que debe ser un mensaje al público, de que no importa lo que usted haga, las probabilidades son altísimas, muy altas, de que las autoridades van a llegar donde usted, sobre todo con la ayuda del público. Ruskin, sí. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan a Luigi? Tiene varios cargos, todos muy serios, incluyendo el de asesinato, tener documentos falsos. Cuando fue atrapado, tenía varias identificaciones falsas, incluyendo una de New Jersey, que fue la que utilizó para montarse en el vehículo que lo trasladó desde Atlanta a Nueva York. Y le encuentran, lo más importante, un arma que se conoce como arma fantasma. En inglés le llamamos ghost guns. Estas armas y un silenciador. Estas armas son armas que usted compra por partes en internet y usted las ensambla en su casa. Esto lo hacen algunos delincuentes. Esto se diseñó para aficionados al deporte del tiro, pero algunos delincuentes utilizan esto porque son armas que no pueden rastrearse con los métodos tradicionales como números de serie o inscripción del arma y la persona quien la compra. Son armas que usted las compra por pieza, algunas de estas piezas hechas hasta de plástico. Y dice Ruskin, y dicen, por ejemplo, los organismos de investigación que la munición y el arma, las partes del arma que él utilizó, él pudo haberla impreso en tecnología 3D. Sí, porque muchas de estas armas fantasmas vienen en unos kits que te mandan, digamos, el 50% de las piezas para que tú las armes y el otro 50% vienen unos kits que lo que te venden es, digamos, el plano para que tú lo imprimas en tu casa en una impresora 3D. En Estados Unidos eso, en nuestros países, digamos que es algo que no es común, pero en Estados Unidos muchas personas tienen impresoras 3D en su casa, incluyéndolo a él, Magel, que era una persona que estudió informática, graduado de una de las mejores universidades y que usualmente tienen este tipo de dispositivo para proyectos de investigación o de estudios. Te venden esos esquemáticos, esos planos, y tú puedes, alguna de estas piezas, por ejemplo, el silenciador,
probablemente sea de plástico completo y pudo haber sido impreso en su casa, usando los materiales disponibles. Una pregunta, Ruskin. Ante todo esto, veíamos que se habla de que fue el mejor estudiante en el 2016 de su grupo. ¿Qué ha dicho el FBI en cuanto a las investigaciones? ¿Qué es lo que se tiene hasta ahora, el móvil del por qué tal vez se cometió este crimen tan atroz? Bueno, yo esperaría a que la fiscalía en el pliego acusatorio establezca cuál es el foco central de su investigación en términos al móvil que tenía esta persona. Lo que sí ya se sabe, que han dicho las autoridades y fue parte de la investigación de la policía de Nueva York, es el trazo digital que esta persona ha dejado con unos asuntos de salud. Él había sido operado por una gravedad en la espalda, una lesión en la espalda, y había tenido problemas de salud durante un largo periodo en su vida, incluyendo desde su niñez y su etapa de juventud, y se había quejado en algunas ocasiones de la falta de cobertura o lo difícil que era para las personas conseguir algunos tratamientos a través de las aseguradoras. El señor Thompson, que fue asesinado, era una persona que trabajaba directamente como la persona principal de las aseguradoras, que son al final las que te aprueban o no los servicios que tú recibes médicos para cualquier enfermedad. Él también en el Internet había establecido algún tipo de admiración con personas como el Luna Bomber, que fue un terrorista en Estados Unidos que alegaba a través del terror producir un cambio en la sociedad. Así que parece que este joven, lo que se cree hasta ahora, estuvo expuesto a ese tipo de ideología y que eso probablemente lo haya llevado a cometer este crimen atroz, que nunca es la solución para dimitir tus diferencias con una aseguradora o con nadie. De hecho, Ruskin, muy emparejado con eso que tú mencionas, con la posición de él frente a la manera en cómo operan las empresas aseguradoras en el sector salud en Estados Unidos, dice parte del equipo investigador que en su poder encontraron una carta manuscrita donde él hacía ciertos cuestionamientos al sistema de salud de los Estados Unidos. Sí, esa carta manuscrita que se encontró, he visto igual que usted los reportes. Como le digo, yo tomaría todavía las cosas con pinzas, porque para que ustedes tengan una idea de a veces el romanticismo con el que esto se ve, y esto te lo digo porque algunas piezas de esas se han tomado líneas de esa carta y se han puesto como que era una especie de manifiesto que daría algún tipo de pistas al motivo del crimen. Lo cierto es que aparentemente la carta no tiene un sentido lógico de ninguna forma. Okay. Y el romanticismo que se le da a este tipo de cosas, hemos tenido, digamos, como un tipo de romance negro con crímenes como este. Aquí en Nueva York, hace algunos días, en un parque público de la ciudad, personas hicieron un festival donde llegaron vestidos con la ropa que se veía que el criminal cometió el crimen, como un cierto de festejo de lo que había ocurrido. Hay cierto, digamos, romanticismo negro que no debe ser con crímenes como este. Yo quiero dejarlos con ese dato. En Nueva York existen 236 cámaras de seguridad privadas por millas cuadradas. Es la sexta ciudad en Estados Unidos mayor vigilada. Un crimen como este y cualquier crimen que se cometa en la ciudad de Nueva York va a ser perseguido por las autoridades. Es solo una cuestión de tiempo. Y usted que piensa que se ha leído todos los libros de crímenes y que va a cometer el crimen perfecto en una ciudad como esta, de verdad que tiene una pieza de información muy errónea en su cabeza. Esto era solo cuestión de tiempo. El círculo se empezó a cerrar rápidamente. Si ustedes se fijan, esta persona ha sido atrapada
a cientos de millas de distancia de donde ocurrió el hecho, y trató de alguna forma despistar las autoridades, tirando la bolsa con la que andaba en el Central Park, poniéndose una mascarilla todo el tiempo, y haciéndose, digamos, una serie de películas en su cabeza del criminal que iba a hacer algún tipo de justicia por algo que encontraban que estaba mal. Miren, la foto de él donde está sin mascarilla, miren qué criminal, digamos, más bien pensado o articulado o genio del crimen. Esa foto que sale sin la mascarilla, la mayoría de las fotos tenían un pasamontaña o una mascarilla puesta, es porque en el hotel donde él se estaba quedando, duró 10 días ahí y empezó a hablar con la persona que atendía el hotel. Y llegó un cierto momento de coqueteo entre ellos, y esta persona en el coqueteo, para verle la cara, le pide que se baje la mascarilla y les regale una sonrisa. Una interacción normal en dos seres humanos, ¿no? Claro. Y ahí es donde se obtiene la foto, que luego las autoridades dicen, sí, míralo aquí con mascarilla y míralo aquí sin mascarilla. El gobernador de Ruskin, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, traza una comparación entre este crimen cometido contra el CEO de United Healthcare de los Estados Unidos y el atentado que sufrió el presidente electo Donald Trump durante un meeting en julio último. ¿Qué interpretación tú le das a esta apreciación? No he visto los comentarios del señor gobernador, no quisiera ser irrespetuoso. Miren, esto, mi humilde opinión, es una mente joven, brillante, que tomó el camino incorrecto y cometió un crimen atroz. Pero Ruskin, hay que aprovecharte a ti, porque también estamos en el tema de la transición ya, del presidente. No, en ese mismo tenor, antes que pasemos a ese tema, Maitzi, Ruskin, quisiera saber cuáles autoridades están involucradas en la investigación de este caso y si ya formalmente se ha acusado a el sospechoso de este asesinato. Sí, tiene, me parece que un total de 6 o 8 cargos, entre ellos el cargo de asesinato, tiene el cargo de tener documentos falsificados, el cargo del arma, el cargo de conspiración para cometer un crimen, de 6 a 8 cargos, todos muy graves. Esta persona va a pasar el resto de su vida en la cárcel si es hallado culpable. Y aquí estuvieron involucradas todas las autoridades de Nueva York y las autoridades de los estados circundantes que también asistieron en esta investigación, el gobierno federal con su buró de investigaciones, el FBI y el público. La persona que ve a este individuo comiendo tranquilamente en un McDonald's había visto la foto en las noticias, viendo televisión o en su teléfono celular, pensó que se parecía, llamó a la policía llegó y cuando intervino con él, efectivamente era el sospechoso que ya buscaban. Las autoridades tenían el nombre incluso ya hacía algunos días. Lo que pasa es que conducieron la investigación con tremendo cuidado porque aparentemente esta persona quería despistar a las autoridades y lo que siempre pasa en el crimen no paga. Las autoridades van a ser más inteligentes que usted. El crimen no paga, fue detenido, está siendo sometido ahora a la justicia. Un juez determinará la suerte de este señor o un jurado. Se presume inocencia porque es nuestro sistema de justicia y de derecho, pero las evidencias en contra de él son aparentemente contundentes. Bueno, el tema de la transición es interesante porque vemos al presidente muy activo ya en los últimos días, ya prácticamente a punto de tomar el poder nuevamente. Hablemos mínimamente de esto. Ya por último, Ruskin, ¿cómo vamos realmente con todo este proceso? El gobierno de Estados Unidos tiene unos mandamientos constitucionales que tienen que ocurrir a la llegada de una nueva administración el día 3 de enero. Toma posesión el Congreso número 119 de la nación norteamericana. Aquí los senadores y los congresistas toman nueva vez posesión, los reelectos y los nuevos
toman juramento el día 3 de enero en el Congreso. Ellos también fueron a elecciones durante este último encuentro electoral. Y el día 3 vamos entonces al Congreso a la juramentación de los miembros de este nuevo Congreso, el número 119 desde la fundación de la Unión. Pasan 17 días este nuevo Congreso con el actual presidente, con el presidente Joe Biden. Así que el presidente Joe Biden, tiene un Congreso nuevo durante 17 días, lo que se utiliza para fomentar una transición ordenada del poder, y el día 20 de enero, entonces el presidente electo de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, se convierte en el presidente de los Estados Unidos de América. La transición aparentemente va de una forma muy coloquial entre ambas administraciones. No hemos visto, digamos, inconvenientes mayores de los equipos de transición diciendo que ha habido algún escollo. Fíjese que las noticias que hemos visto mayor han sido sobre algunas de las decisiones que ha tomado, como le compete la ley, el nuevo presidente electo sobre quién lo va a acompañar en la administración pública. Pero no hemos visto, digamos, que él se haya quejado de que hay algún tipo de inconveniente en el proceso de transición, que es uno extenso. En Estados Unidos hay muchas piezas que se mueven dentro de las instituciones públicas que tienen que ser acordadas entre ambos grupos, el que entra y el que se va. Y entonces yo creo que la transición va bien, el proceso está en marcha. Hemos visto que algunos de los nominados por el nuevo presidente ya han empezado a asistir al Congreso para ser confirmados, adelantando, digamos, esa tarea, porque no puede llevarse a cabo hasta que el nuevo Congreso sea juramentado el día 3, pero ya hay conversaciones de estos nombrados por el presidente para las posiciones para que sean confirmados por el Congreso, y han estado visitando. Vimos recientemente una persona de alto nivel como es el señor Elon Musk, que estuvo en el Congreso hablando con legisladores, tanto los que están como los entrantes que llegan el día 3. Y creo que el proceso hay que dejarlo que funcione. Es nuestro proceso constitucional. El presidente Donald Trump tiene la prerrogativa constitucional de hacer los nombramientos que él entienda son alineados con la administración que él quiere llevar, y el Congreso tiene que ver eso y tiene que decidir si confirma o no esos puestos que él está nombrando. Ha habido algunas diferencias con algunos de los nombramientos. Para dar un ejemplo, por ejemplo, el que va a la Secretaría de Defensa, pues hemos visto públicamente que han habido algunos escollos, y esto hace un paralelismo con gente que decía, bueno, eso es un sello de goma, el Senado ahora es republicano, le van a aprobar todo lo que él envíe. Estados Unidos no tiene una cultura de eso, a pesar de ser del mismo partido y tener lineamientos políticos similares. Fíjese cómo esa persona para el Departamento de Defensa ya ha pasado por algunos problemas en el proceso de su confirmación, porque ese es el trabajo del Congreso. Lo que hay es que esperar. Tenemos que esperar al día 3, que entra el nuevo Congreso, y al día 20 de enero, que entra la nueva administración del Ejecutivo. Muchísimas gracias, Ruskin. Tus explicaciones siempre muy edificantes. Ruskin es un gran conocedor de cómo funciona la política norteamericana y cómo funciona el tinglado del gobierno en esa gran nación. Gracias, que tengas un feliz resto del día, y vamos a seguir contando contigo en todos esos días. Te vamos a mortificar bastante, ¿eh? Es un honor para mí, es un verdadero placer.